capítulo 5, verso 1 de Primera de Juan. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Fíjese, aquí pareciera que fuera nada más tan sencillo de decir que todo aquel que crea nada más, ya por esa razón nace de Dios, pero tiene que explicarse que Jesús es ¿quién? El Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido. El ungido, acuérdense que Cristo significa ungido, ¿verdad? Entonces, todo aquel que verdaderamente crea, afirma que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el enviado de Dios, nace de Dios, es nacido de Dios, ¿sí? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien. Le decía en el verso 1, vamos a explicar un poquito ahí porque nos está diciendo que el que cree en Jesús, que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. El que cree que Jesús es Mesías también guarda los mandamientos. El que cree que Jesús es el Mesías vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe en Él, nuestra fe en el Señor Jesús. Porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Primero que nada, en el contexto en que Jesús se encontraba, para que todo aquel que creyera en Él necesitaba entender que no era simplemente un hijo de José, un hijo de un carpintero, o no un simple carpintero, o un hijo de María, que a saber de quién era hijo Jesús, ¿verdad? Entonces, para que la gente creyera de verdad que Jesús era quien decía ser, tenía que tener mucha fe en Él, creer en Dios, verlo no como un simple hombre, ser humano, sino más que eso, más que un carpintero. Entonces, acuérdense que muchos lo despreciaron, hasta en su misma tierra dijeron: lo conocemos a él, aquí están sus hermanas, es hijo de María. Ni siquiera dijeron que era hijo de José, porque había la crítica que no era hijo de José, todo eso se murmuraba, ¿no? Entonces Jesús lo tomaban muchos como un hijo de hijos de fornicación, sino que tenemos un padre. Abraham dijo: tenemos un padre que es Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. Y eso como que se lo mandaban a decir a Jesús: tú investiga tu genealogía, de dónde vienes, porque tu papá no lo conocemos, a saber quién es tu papá. Era una indirecta muy ofensiva, ¿no? A lo cual Jesús le contestó más bien de quién eran hijos ellos, porque lo que hacían era lo malo, ¿no? Bueno, entonces, para que aceptaran a Jesús, realmente tendrían que aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús verdaderamente era ungido, el ungido. Ahora vamos a explicar un poquito eso para entender por qué es necesario creer que Jesús era ungido, el ungido de Dios, para traer el mensaje de Dios, para ser identificados como líderes espirituales. ¿Quiénes? Bueno, empezando eran los profetas. ¿Y quiénes ungían a los profetas? Otro profeta más o menos que fuera de su mismo nivel o que fuera mayor que él. ¿Se acuerda como Elías cuando ungió a Eliseo? Así también sucesivamente otros los ungían a ellos, y así se pasaba, que se derramaba el aceite para ungirlo. Se recuerda, por ejemplo, los reyes también se ungían, como Samuel ungió a David, ¿no? Se ungían también los sacerdotes, recuerdan la descendencia de Aarón, y tenían que ser ungidos. Un sacerdote ungía a otro, y tenía que ser más o menos de la misma posición, el mismo nivel o más alto que él para que lo pudiera ungir. Esa era la ley. Bueno, el punto es que a Jesús
a los ojos de todo el mundo, a los ojos principalmente de los sacerdotes, escribas, fariseos, toda la sede religiosa, líderes, Jesús nunca fue ungido por ningún hombre, por ningún sacerdote, por ningún maestro de la ley, ni por Gamaliel, ni por nadie de aquellos maestros de aquel tiempo. Jesús no estudió los pies de ningún maestro. Entonces, para los líderes espirituales, Jesús era un don nadie, un loco que se levantó de la nada y empezó a predicar locamente, y eso sí, hacer milagros y todo, ¿no? Pero para ellos era un don nadie. Por eso luego le decían: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas aquí en el templo? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién te bautizó? ¿Quién te dio el título de que tú eres un discípulo de las escuelas que hay? ¿O qué sacerdote te ungió a ti? ¿Quién? Pues nadie. ¿Y por qué no le ungió nadie a Jesús? Para que viniera como representando a ese ungido, como todos los demás venían representando cuando venían ungidos. ¿Por qué Jesús no? Otra vuelta, volvemos a lo mismo. Porque tenías que ser de su mismo nivel. Y no había alguien que hubiera al mismo nivel que Jesús aquí terrenalmente. Solamente el Padre, que es el mismo Dios, es el que está a su mismo nivel y es el que lo va a ungir. Por ejemplo, en Hebreos nos habla la Escritura de que Jesús es un sumo sacerdote, pero no como el orden de Aarón, no al orden levítico, porque es menor, sino en el orden de Melquisedec, que es sumo sacerdote. Sumo sacerdote que no tiene ni principio ni fin de días. Entonces, ¿dónde vamos a ver el ungimiento de Jesús, que lo unge el Padre? ¿Dónde está? ¿Dónde se va a notar? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué parte de la historia? ¿Se recuerda cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan? Juan estaba bautizando al pueblo, y cuando vino Jesús para ser bautizado también por Juan, ¿qué le dice Juan? No te voy a bautizar. Jesús le dice: hazlo para que así cumplamos con toda la ley. Y le dice: pero ¿cómo? Si yo debo de ser bautizado y tú me dices: bautízame. ¿Cómo? O sea, es que Jesús era más alto. Entonces Juan lo reconoce y dice: no puedo. Bueno, y ya luego accedió. No es que Juan lo ungió, pero en ese momento, en el bautismo, ¿se recuerda usted la señal que hubo? Una voz del cielo: este es mi Hijo amado. ¿Se recuerda? Ahí está el Padre hablando para ungir al Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. Y los que lo oyeron dijeron que era un trueno lo que había sonado, ¿no? Pero era la voz de Dios. Luego, la señal de que vino sobre Jesús ese ungimiento, para Juan el Bautista la señal era que aquel que viera que descendiera el Espíritu Santo como paloma es aquel quien bautizaría con el Espíritu Santo, lo cual Juan lo vio. Juan lo vio porque él tenía una señal dada por Dios. Ese va a ser aquel quien veas que posa sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que él lo vio para una señal. Bueno, entonces ahí vemos que Jesús queda ungido para empezar su ministerio. ¿Por quién? Por Dios mismo, por el Padre, que habló en ese momento y lo está ungiendo. Y luego el Espíritu Santo empieza a actuar en él, ¿no? Primero que nada lo lleva al desierto. Y ahí, después de esa capacitación en el desierto, viene a predicar, dice, con el poder del Espíritu empieza a predicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos el principio de su ministerio después de haber quedado ungido por Dios. ¿Ve? Y esa parte no la sabíamos, que Jesús necesitaba venir ungido también, con una manifestación de que había sido ungido por alguien.
pero no lo ungió un hombre. ¿Por qué? Porque no había alguien a su nivel humanamente para que lo fuera a hacer ese trabajo de ungirlo. No había alguien. Yo sé que ahí es donde muchos hablan y dicen, mira, ahí está la Trinidad, ¿no? Ahí está la Trinidad, que Dios es tres en uno, Dios se manifestó de tres maneras. Y sí, lo expone de esa manera, la voz, el Espíritu y Cristo, que es el Hijo, ¿no? Jesús, que es el Hijo, ¿no? Bueno, pero lo que más podemos ver es ahí, que es el ungimiento de Jesús, en el momento en que Él va a empezar su ministerio. Muy bien, verso 6 que nos quedamos, mire, iba a hablar de cómo fue que vino el Mesías. Mire, este es Jesús Cristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Que vemos ahí cómo vino Jesús. Se presenta el Mesías, cómo es que recibió ese llamado, cómo es que quedó sellado para ser el Mesías. ¿Cómo vino? ¿Con qué señal vino? Dice que vino mediante, ¿qué? Agua. Sucedió en el bautismo de agua y sucedió. Pero no lo ungió Juan, ok, nuevamente, Juan no fue el que lo ungió. Pero vino mediante agua. Ahí fue donde el Padre lo está ungiendo para señal que Él es el Mesías ungido. Ungido por Dios directamente. Mediante agua y sangre. ¿Por qué con sangre? Porque comenzó su ministerio en el bautismo, en el agua, y lo terminó en sangre, en la muerte, en la cruz. Tiene su comienzo ahí en el agua y tiene su fin en la sangre que derramó en la cruz. Ese es el Mesías sellado por Dios, ungido por Dios. Y dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, vuelve a recalcar. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y este texto también lo utilizan muchos que creen en la Trinidad, para afirmar que aquí están los tres: el Padre, el Verbo, que es Cristo, ¿verdad? Es Jesús, y el Espíritu Santo, bueno, que también es Dios, pero son tres personas en una sola para ellos. Ok, ¿qué pasa? Este verso no es un verso antiguo. El capítulo 7 no es un capítulo legítimamente fidedigno, sino que fue escrito, se puede decir, algo fresco, no es lo antiguo, no es lo que se escribió en un principio. Hay otras Biblias, investigue usted en otras Biblias y va a ver que otras Biblias no traen el verso 7, no lo traen. Lo puede encontrar, corrobore en otras Biblias, investiguen cuáles las encuentra, pero este texto no es muy viejo. Y si investiga va a encontrar en que históricamente no existió en el principio, sino que luego fue añadido a ciertas Biblias, a ciertas versiones. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que entonces vamos a descartar ese capítulo 7. Y el que vamos a aceptar es el verso 8, que sí concuerda con el versículo 6. Versículo 8 dice: tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿ok? ¿Quiénes son? El Espíritu, el agua y la sangre. Otra vez, ¿quiénes son los que dan testimonio acerca de Jesús? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Estos tres sí son compatibles. Están en una misma concordancia desde cuando Jesús es ungido en el agua, a través de la voz del cielo, y en su muerte, la sangre. Y el Espíritu que estaba en Cristo, el Espíritu, o sea, Dios en Cristo. Ese mismo Espíritu dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no? Sí, entonces podemos ver que estos tres sí concuerdan para enseñarnos que Cristo vino de esa manera.
que fue ungido, terminó su ministerio derramando su sangre, lo comenzó ahí en el bautismo, cuando fue bautizado por Juan, y en esa voz del cielo que vino, este es mi Hijo amado. Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Fíjese, si nosotros dudamos que esto no es verdad, hacemos que Dios es mentiroso, porque esto Dios está testificando de su Hijo, que es como vino su Mesías, su ungido. Entonces, de hecho, la Escritura, como dijo Pablo, en boca de 2 o 3 testigos, hágase todo asunto. En la ley había que para juzgar a alguien, condenar a alguien, por lo menos tenía que haber 2 testigos, de 2 a 3 testigos, para que se ejecutara un dictamen. Bueno, y Dios nos está mostrando el mismo ejemplo de 3 testigos, el agua, la sangre y el espíritu, que son los que dan testimonio acerca de que Jesús es el Mesías verdadero. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está, ¿en dónde? En su Hijo. Algo de lo que le decía anoche, que Dios le ha corroborado toda la gloria a su Hijo, toda la honra a su Hijo, que lo honren al Hijo para que honren también así al Padre. Todo se lo ha corroborado, toda potestad, todo poder, todo dominio está en la persona de Jesús. Por eso Él nos insta a que vayamos a su Hijo, a que vayamos a Jesús. Como que Dios nos está empujando hacia su Hijo, que volteemos a verlo a Él, a Él. Si lo vemos a Él, vamos a tener la vida eterna. Si vemos a Él, vamos a tener a Dios, al Creador también. ¿Se entiende? Por eso la Biblia se centra en Cristo. La Biblia es cristocéntrica desde las primeras letras que se escriben, desde el principio en Génesis. Todo es Cristo, aunque está en sombra, pero es Cristo el centro y lo más grande que se menciona en la palabra, es Cristo y no los hombres. No es la historia de los hombres, es la historia que se centra en Dios, en Cristo. Por eso aquí nos está diciendo el verso 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Verso 12, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjese cómo Dios nos insta a solamente creer en Jesús, en nadie más, absolutamente a nadie más. Verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, cuando vemos aquí que dice para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, no se trata de su nombre nada más así literal como Jesús o Yeshua, sino se trata de su obra, su legado, su encomienda, lo que Él hizo aquí para salvarnos. Que nosotros creamos en su legado que Él vino a dejarnos, la fe, la salvación, su muerte y resurrección, todo lo que Él hizo. Eso es lo que se refiere para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué nos dice aquí? Que ahora que creemos en Él, nosotros sabemos, tenemos confianza que cuando oramos, cuando le pedimos alguna cosa, pero conforme a su voluntad, no nos ignora, no estamos alejados de Él. Dios está atento, sus oídos para
para respondernos. Incluso a veces con un no cuando estamos incorrectos pidiendo, porque cuando estamos pidiendo conforme a su voluntad, solamente hay que esperar a que sea su momento, porque Él no nos está diciendo que no, solamente que a veces nos está diciendo sí, pero es un poquito más después, todavía no es en este momento. Y es en otro donde vamos a recibir las respuestas, la ayuda, lo que Dios nos va a proveer, nos va a dar, siempre y cuando sea para su gloria, como decíamos anoche cuando hablamos de dinero. Ok, Señor, te pido para que tu reino crezca, que necesitamos algo, necesitamos esto, invertir en la iglesia, necesitamos, Señor, necesitamos todos los medios, Señor, provéanos. Y bueno, Dios, como mira que es para su gloria, para su obra, entonces Dios va a responder, ¿verdad? O para ayudar a un hermano, en este caso, que esté pasando alguna pobreza, necesidad, enfermedad, y queremos corroborar con él, probablemente también son peticiones que no tienen estorbo, sino que también son escuchadas de parte de Dios, porque no estamos pidiendo solamente para nuestro ego. Oh, yo quiero tomar unas vacaciones, yo quiero dinero para comprarme algo, el otro, Señor, dámelo. No, ahí ya son oraciones que son oraciones correctas, que están enlazadas con la voluntad de Dios. Ahora el verso 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí tenemos que tener cuidado porque los que predican prosperidad aquí utilizan este verso. Cualquier cosa que pidamos, ¿qué dice? Tenemos las peticiones, las vamos a recibir, lo que hayamos pedido. Ahí tengamos cuidado porque el contexto nos está diciendo, el verso 14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, o sea que sí nos responde. No se hace el sordo Dios. Como dije, solamente hay que esperar en su perfecta voluntad. Pero el verso siguiente es un verso donde si tú no lo utilizas con el contexto, es fácil para estar enseñando una enseñanza de prosperidad. Hermanos, miren lo que dice aquí. Y si sabemos que Él nos oye, ¿cuántos saben que Dios nos oye? Amén, hermano, Dios nos oye. Ok. Dice que nos oye en cualquier cosa que pidamos. Dice en cualquier cosa, hermano. ¿Cuál es lo que tú quieres? ¿Acaso crees que Dios no puede? Dios es dueño del oro y la plata, hermano. Dime qué quieres o a pedirle a Dios, porque Dios te lo va a conceder. Él te oye y Él, todo lo que le pidas, Él te lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Entonces el predicador le avienta un sermoncito bonito así y le saca por ahí de pilón algo de plata, como para que él crea que va a recibir dando algo. Bueno, este texto lo utilizan, pero para eso se usa un exégesis, un texto con su contexto. Eso se llama una exégesis. En la teología es muy conocida la exégesis para hacer que el texto diga lo que en esencia quiere decir. Por ejemplo, yo le leo el 15. ¿Cómo investigo qué es lo que quiere decir en esencia? Leo el 14, el 13 o alguno de los que están más atrás. O leo alguno de los que están más adelante de ese capítulo 15 para yo ver el contexto en qué se está refiriendo. Pero aquí no voy a ir muy lejos, el 14 me lo dice. El 15 me está diciendo todas las cosas que yo pida, todas. Pero el 14 me está haciendo más específico cuáles son todas las cosas. Son las que están conforme a su voluntad. Y sí, ahí sí pueden ser todas las cosas, pero que estén dentro de su voluntad, no solamente una cosa, no solamente muchas cosas, sino todas las cosas que estén dentro de la voluntad de Dios, Dios nos las puede dar. Sí nos las puede dar. Pero ahí no tiene nada que ver con un mensaje de dinero, de casas, de prosperidad, de que tú eres un campeón y todo eso. No, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que Dios le interesa, su reino. ¿Se entiende? Y claro que a Dios le interesa tener a alguien que esté a cargo de su reino. Sí, pues es que se me está pidiendo para que mi reino crezca. Pues le vamos a dar para que tenga material, para que tenga herramientas, ¿no? Y claro que Dios nos va a contestar por esas peticiones. Sí, la gente tiene a Dios más como un Papá Noel, más parecido a un Papá Noel,
que es así muy cortés, te va a cumplir, te va a traer tu buen deseo, mucho dinero, y puede venir y decirle, abuelito, ¿me podrías dar para esto? Yo sé que te me lo puedes dar, ándale, dámelo. Y Papá Noel te lo va a dar, ¿no? Pero Dios no es así, Cristo no es así. Él está demandándonos que dejemos el mundo, que muramos, en vez de tener más cosas abundantes, de esas cosas que nos echan a perder. Dios no está diciendo que nos apartemos de eso, lo dejemos, ¿no? Ahora, puede ser que haya prosperidad en ti y no te va a extraviar mientras estés dentro de la voluntad de Dios, porque tú estás interesado en el reino de Dios. Tú quieres cooperar en el reino de Dios. No solamente tal vez en tu iglesia local, pero tal vez tú conoces un lugar donde dices, como dije anoche, un pastor, tal vez que digas, ese pobrecito pastor no tiene ni para comer, no tiene ni para vestir a su esposa. ¿Qué tal si le mandamos una ofrendita cada mes, por lo menos, no? Allá, a los países de nuestros también hay gente pobre, hermana. ¿Entiende? Guatemala, El Salvador, México, nos puede dar medios y nos suelta más la mano, nos suelta más la vara, porque dice, bueno, pues que es que yo quiero que eso sirva para algo, ¿no? Del reino de Dios. Pero si lo quiero para cambiar de carro, para andar de viaje, para andar gastando en mis vicios, lo más seguro que no es Dios quien nos los va a dar. Nos lo van a dar otros medios, hermana. La ambición al dinero, el andar metido todo el tiempo en trabajos. Pero te olvidaste de Dios. Como decía, te olvidas a veces hasta de la familia, estás más tiempo en el trabajo que con tu familia, ¿no? Bueno, entonces volviendo al tema, eso se llama exégesis. De aquí en adelante le voy a dar un tip. Cuando usted oiga a un predicador, de aquí en adelante cualquier predicador que escuche, o incluso a mí, trate de ver esto, de que haya contexto, que haya exégesis. Mire eso, sea cuidadosa de aquí en adelante. Y usted va a decir, este predicador está dando una buena enseñanza porque hizo una exégesis. Acuérdese la palabra, escríbela ahí arriba de su Biblia, exégesis. ¿Qué es exégesis? Es apoyarte con el mismo contexto del texto que estás leyendo para sacarle en esencia lo que el texto que estás leyendo quiera decir. Si tú no te apoyas con la misma Biblia en contexto, ya sea en el capítulo anterior, en el mismo capítulo, que se va a narrar de lo mismo que está hablando en contexto, ¿de qué está hablando el 14? De qué pedimos a Dios. ¿De qué está hablando el 15? ¿Qué pedimos a Dios? Solo que en una dice todas las cosas y en la otra dice conforme a su voluntad. Sí, aquí ya nos marca el contexto que sí son todas las cosas, pero conforme a su voluntad. Ahí tenemos un exégesis. Podía haber estado más antes el texto para ayudarnos al exégesis, pero siempre va a estar dentro del capítulo, normalmente. Cuando vea usted en un predicador, diga usted, está enseñando bien, porque está haciendo una exégesis de la enseñanza. No está sacando un texto aislado. ¿Cómo se saca un texto aislado? Los usan los predicadores de la prosperidad y lo usan también los que quieren meter una doctrina incorrecta. Por ejemplo, cuando hablas del diezmo, te vas a ¿cómo se llama? Al libro de Malaquías. Y en el libro de Malaquías van a escoger el verso donde dice, maldito soy con maldición porque toda la nación me habéis robado. ¿Sí? Bueno, y empiezan a hablar de que lo que se han robado es el diezmo que era para los levitas. Muy bien. Y llegan leyéndole hasta el versículo donde dice que le traigan los diezmos y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Pero si te vas más antes, un poquito más antes, vas a encontrar que ese mensaje de reprensión, de exhortación de parte de Dios, no está haciendo al pueblo en general de Israel, no está haciendo a la comunidad de Israel, sino que está haciendo directamente a los sacerdotes. En estos días, tómese usted la tarea de leer un poquito ese libro de Malaquías y va a ver donde el Señor le dice, oh sacerdotes, empieza ahí un capítulo y les empieza a reprender. Y a ellos, eso es lo que le está mandando el mensaje, a ellos. Ahora, yo agarro un texto aislado
Y no agarro el contexto, porque el contexto me va a descubrir a quién lo está mandando el mensaje. Entonces yo agarro un texto aislado y voy a decir, hermanos, si ustedes se roban los diezmos, Dios está airado con ustedes. Es más, un ladrón no puede entrar al reino de los cielos. Así es que, hermano, o lo hace de corazón, o lo hace con fe, o lo hace por obediencia, o usted sabe. Y te espantan. Te metieron una doctrina que no es bíblica, porque en primera ya no está el diezmo vigente, porque ya no hay templo, no hay sacerdotes, no hay levitas, quien recibían los diezmos, y no hay nada de lo que se hacía en aquel tiempo. 2, el mensaje era para los sacerdotes, porque le estaban ofreciendo al Señor animales mancos, cojos, enfermos. En el contexto se lo va a decir. Entonces, ¿para quién era la reprensión? Para los sacerdotes. Pero si yo agarro un texto fuera de contexto, hago que el texto diga lo que no quería decir en esencia, y yo le cambié el mensaje. Lo estoy utilizando para mi propio beneficio. Lo mismo pasa cuando agarro el texto, por ejemplo, en el día de Pentecostés, que se recibieron lenguas repartidas como de fuego, y ahí se corta el mensaje del predicador y ya no menciona los lenguajes que hablaron. Lo cortan hasta ahí y dice, mira, hermano, este es el poder de Dios, recibir el Espíritu Santo como de fuego, lenguas repartidas, y habla en lenguas y recibe el Espíritu Santo, y esta es la promesa para ti, recíbela. Entonces, ¿qué hicieron? Esa palabra se llama eisegesis. La primera que le dije es exégesis, que es un estudio correcto de la Biblia, de la teología. Teología es conocimiento de Dios. Teología. Teo es Dios, logía, conocimiento. Entonces, cuando yo utilizo el texto con su contexto, hago una exégesis. Pero cuando agarro un texto aislado, fuera de contexto, eso se llama eisegesis. Es parecida. Ahora ponga atención aquí adelante. Póngase ahí a escuchar cualquier predicador un día y póngale atención para que usted se haga maestra de discernimiento. Y diga, voy a ver lo que está enseñando y voy a ver en lo que se apoya. En lo que se apoya, vea si su texto que sacó cuenta con el mismo contexto o lo está utilizando fuera de contexto para hacer que diga lo que el texto no quiere decir. Entonces usted se va a enseñar. Eso se llama discernimiento. Discernimiento. Que usted puede discernir que lo que está diciendo es incorrecto. Y eso es bueno, porque es ahí cuando ya los lobos, los ladrones o los falsos pastores, falsos cristos, ya no nos podrán engañar porque tenemos discernimiento. Discernimiento. Y no es aquella idea de discernimiento de espíritu. Yo voy a adivinar qué espíritu trae esa hermana, no. Discernimiento es eso, entre lo que es la palabra, la predicación, que lo están enseñando correctamente. Muy bien. Bueno, entonces, el verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese, esta palabra ya la estuve explicando en los primeros capítulos de Juan, que no significa que el cristiano nunca peca, sino que la palabra practica es como el que va al gimnasio y quiere lograr un cuerpo musculoso, y eso es práctica, es ejercicio, un boxeador, etcétera, un atleta, lo que sea, está practicando para lograr un objetivo. Bueno, el que es nacido de Dios ya no tiene el objetivo de seguir pecando, ya no tiene esa práctica pecaminosa. Entonces, por eso dice aquí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Recién escuché un mensaje hace como 3 días de un video que me puse a escuchar. De yo trabajando me puse a escuchar un video, creo, de Itiel Arroyo. No sé si lo ha escuchado usted, es un muchacho de España. Él es uno de los que apoyan mucho a Yesenia Ten, a la pastora Yesenia Ten.
Pero no estaba entrevistando a Yesenia Ten, era otra mujer que yo no conozco, es pastora también, yo no la conozco. Pero resulta que esta mujer estaba hablando, a ver, fíjese lo que estaba hablando, de que los demonios, los demonios o los cristianos se pueden endemoniar. Un cristiano se puede endemoniar. Un hijo de Dios puede llegar a endemoniarse. Hay cristianos endemoniados, dijo. ¿Y todo por qué? Hágame el favor, ¿por qué lo dijo? Bueno, esa es su doctrina de ella, pero no es bíblica, eso es antibíblico. ¿Todo por qué lo dijo? Porque ella tiene el don de sacar demonios. O sea que ella está haciendo su business, en pocas palabras. Ella está haciendo su propia propaganda cuando enseña que los hombres, los cristianos, perdón, los hijos de Dios se pueden endemoniar. Y eso es falso. Pero todo ¿por qué? Porque quiere que vengan a ella, porque ella tiene el poder para sacar demonios. Y el bobo de Itiel ahí está, oh, sí es cierto, hace un tiempo yo también como que me poseí, dice, me tuvieron que liberar, dice. ¿Puede creer? Bueno, mire, le voy a explicar. Bíblicamente, cuando alguien nace de nuevo, hermana, ¿sabe qué hace Jesús? Le saca todos los demonios, lo limpia. Es como quien limpia un vaso antes de tomar agua y lo lava. Y Jesús lo que hace es que limpia la casa donde Él va a habitar. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y dijo Pedro, todos ellos hablaron de que Cristo no tiene ninguna comunión con Belial, con Satanás. Ninguna. Así es que yo como hijo de Dios no puedo tener al mismo tiempo hospedado al Espíritu Santo dentro de mí, que soy su morada, aquí en la tierra, digamos, su templo, y al mismo tiempo tener a Satanás por un lado. ¿Usted cree que eso es posible? Al menos que tenga yo 2 cuartos adentro y un cuarto por cada quien y estén separados. Pero yo creo que eso no funciona así, ¿verdad? Si dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo es cuando nacimos de nuevo, inmediatamente fuimos limpiados. Si los demonios que teníamos en ese momento salieron, porque iba a habitar Cristo. Y acuérdense, si queremos ir a la enseñanza de Cristo, de cuando Él dijo que cuando está el hombre fuerte y tiene todo protegido, pero hasta que viene otro y le vence, está tratando de decir eso también. Cuando Satanás está apoderado de aquella persona, pero viene Cristo y lo vence, lo saca de ese territorio, inmediatamente lo saca de ahí. Bueno, entonces eso es falso, de que usted como hija de Dios se va a endemoniar. No significa que Satanás no la va a instar a pecar. Sí, la va a andar ahí hablando al oído, le va a decir cosas si usted quiere. Le va a instar por medio de cosas en el día. La televisión, el teléfono, lo que sea. La música, muchas cosas que Satanás nos va a provocar para que pequemos. Pero no significa que nos vamos a endemoniar. Por eso la Biblia dice, primero someteos a Dios, ¿sí? Y resistir al diablo. ¿Y qué dice? ¿Te vas a endemoniar? No, y huirá de vosotros, huirá. Porque no puede entrar nuevamente si tú eres un hijo de Dios. Es lo que leímos en el verso 19, vuélvalo a leer. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sí lo sabemos, hermana, somos hijos de Dios. No, perdón, ese no era, era el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Ya no practica más el pecado. Ahora tiene una práctica cristiana, una nueva vida. Está leyendo la Biblia, se está poniendo la armadura, se está haciendo fuerte. ¿Para qué? Para dejar de pecar por sus propias influencias de la carne. Todo aquello que lo insta a pecar lo va a ir dejando por medio de su consagración, el estudio, la comunión con Dios, el orar, el congregar. Él está ahora en una nueva práctica de Cristo, cristiana. Ya no está ejercitándose para el mundo, para el pecado. Bueno, entonces dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, ¿sí? Y el maligno
¿qué? No lo toca. Satanás no te puede tocar. No te puedes poseer, no te vas a endemoniar. Jamás, jamás. Verso 19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, no nosotros. Los que no son hijos de Dios sí están bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sí? ¿Quién ha venido? ¿Un hijo de un carpintero? No, es el Hijo de Dios. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a quién, al que es verdadero. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien tú has enviado. Eso fue lo que dijo Jesús. Él no nos dio a revelar. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Entonces dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Está enfocando a Jesús, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios siempre nos va a instar que miremos a su Hijo. En Él tenemos la vida eterna. No en María, no en Guadalupe, no en ninguna otra persona, no en los apóstoles, no en mi pastor, no en la religión, no en nada que no sea solamente el Señor Jesús. Así que dice, estamos en el verdadero, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y se despide con un saludo, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué dice esto? No solamente de los ídolos que, hermanos, puede haber en el mundo, como el dinero y otras cosas, pero también en los ídolos dentro de las iglesias. Los pastores se vuelven ídolos también. Los pastores. Y hay gente que se enseña a idolatrar a los pastores. ¿Sí me entienden? Ya no rechazan nada de lo que diga su pastor. Ellos no pueden dialogar con el pastor porque lo que el pastor dice es como el Papa, es infalible la palabra que él habla. Ya no pueden refutar nada. ¿Por qué? Porque son ciegos idólatras. Si mi pastor dice que se debe diezmar, yo digo, si mi pastor dice que yo esto. Y si él dice que es lo que él diga, hasta si él dice que me tengo que divorciar de mi mujer, yo lo hago porque él dice. ¿Sí ha oído usted así? Personas que han hecho cosas así, lo han hecho, están locos. Los idolatran a las personas, a los hombres. Me acuerdo una vez fuimos allá a la iglesia del pastor Limones, ¿cómo se llama esa ciudad? Pittsburgh, ¿no? Allá por San Francisco. Ya tiene años. Y fuimos, y no, pues un mundo de gente, es grande la iglesia ya. Se aventó una buena predicación. Una buena predicación que todo el mundo terminó aventando sus carteras y dinero así a la tarima. Todo el mundo. Se aventó un sermón buenísimo para sacar dinero. El punto era que cuando llegamos a la iglesia, al entrar así en las puertas con elegancia y todo, ¿qué cree que había ahí? Sus grandes retratos de él, sus grandes fotos, sus libros. Y siempre cuando hacen predicaciones, compren el libro, hermanos. Ahí está el libro para que se enseñen. Tengo mis libros. Idolátrenme y negocio. Yo no digo que no hay buenos libros, pero ya no lo hacen tanto para que la persona crezca o madure. Más bien es por su ego, porque ellos creen que lo que hicieron es mucho mejor que la Biblia, su estudio que inventaron por ahí. Algunos son buenos, no digo que no, sí corroboran para ayudarnos, pero más que nada tenemos la Biblia, más que nada. Pero eso es ya idolatría de que, sus fotos ahí, ¿qué es eso? Cuando nosotros entramos dijimos, mi esposa y yo, ya aquí se está pareciendo a la católica, ya tienen también aquí sus ídolos, sus imágenes, ¿sí? Pues bueno, hasta ahí, hermanita, terminamos el capítulo 5, vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor y Padre nuestro, gracias que en este momento hemos estudiado, Señor, este capítulo con nuestro